Hola, buenos días. Mi nombre es Susana Rosell, enfermera y escritora. Trabajo en HM Delfos, en Barcelona, donde llevo pues 13 años de experiencia y he trabajado pues con diversos enfermos, enfermos agudos, de digestivo, de urología. Bueno, he pasado un poquito por todo. También he estado en geriatría, muchos años en psiquiatría y ahora, bueno, pues por una baja laboral decidí que quería escribir un libro sobre la eutanasia y entonces, bueno, también relacionado con los enfermos paliativos, ¿no?, que hemos tenido desgraciadamente estos días con el COVID y relacionarlo todo un poquito. Entonces, mi presentación de hoy va a ser sobre las actualizaciones de los cuidados de los enfermos terminales relacionados con la entrada en vigor de la ley de eutanasia en España. La introducción, ¿no?, lo que vamos a hablar. Bueno, pues actualmente los cuidados a los enfermos paliativos están cobrando una mayor relevancia, pero como sabemos hay muchas comunidades que todavía no se los plantean y que necesitamos un plan global de cuidados paliativos en lo que es el territorio español. Entonces sí que es verdad que han cogido más relevancia tras la COVID-19, ¿no?, porque hemos tenido muchos pacientes pluripatológicos, además agravados con el COVID, ¿no?, con lo cual si tenían problemas mentales, esos problemas mentales se han aumentado. También los problemas, por ejemplo, cardíacos, hemos visto que también les afectaba. Entonces, esto nos ha demostrado tanto a los profesionales como a la sociedad que necesitamos tener un protocolo de cuidados paliativos en todo el ámbito sanitario, no solo para los enfermeros, sino para médicos y enfermeros, ¿no? Bueno, vamos a definir un poco qué son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son aquellos que se aplican en personas que tienen una enfermedad que va a ser mortal, que sabemos que en 6 meses más o menos esa persona no va a recuperarse. Entonces, lo principal es anticiparnos, o sea, cuando sabemos que un paciente tiene un diagnóstico de una enfermedad de la que no va a poder salir, o sea, que va a estar durante mucho tiempo en el hospital o que va a requerir muchos cuidados, tanto por parte de los sanitarios como de la familia, pues tendríamos ya que empezar a actuar con el equipo de paliativos si se tiene, o por lo menos intentar hacerlo lo mejor posible con los medios que tengamos, ¿no?, pues con su médico responsable, si tenemos una psicóloga o psico-oncóloga en el caso de que sea un paciente oncológico, y entonces pues poder aplicarlos lo antes posible. La función que tienen es la de procurar que el enfermo esté lo más confortable posible, que no tenga dolor, que sienta que está respaldado, tanto por los familiares como por los sanitarios, que pueda en cualquier momento explicarnos cómo se siente, qué necesita, tanto a nosotros pues como al médico, ¿no? Y pues los aplicaremos en función de cómo se vaya encontrando este paciente. Si al principio pues puede estar en su domicilio, pues se le darán analgésicos para que, bueno, esto esté en su casa lo más cómodamente posible, y cuando nos ingrese al hospital, ya a lo mejor con una pérdida de conciencia importante o con problemas respiratorios, entonces iniciaremos ya la sedación o aplicaremos ya los tratamientos paliativos con Lazolam, con morfina, básicamente pues eso, ¿no?, para que esté confortable y no pase dolor. Entonces, esto a veces pues los podemos aplicar tanto en el hospital
como en el domicilio, porque en el domicilio los familiares también les podemos enseñar a detectar cuando su familiar está pasando dolor, aunque no lo pueda decir, ¿no? Simplemente por la expresión, por los gestos que haga, se puede deducir que está en una postura que no es confortable, que no se siente bien, que tiene dolor. Entonces, bueno, simplemente dejándole una palometa puesta, explicándole un poquito los cuidados que tiene que tener de la palometa, ellos pueden administrarle pues la dosis de morfina que se le recete a nivel de pues, subcutánea. Entonces, esto como definición de los cuidados paliativos sería esto. Los requisitos para considerar a un enfermo como terminal, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Es un paciente que va a tener una enfermedad irreversible, o sea, que no se va a poder curar durante el tiempo, que va a llegar a un final, que el final, pues evidentemente es la muerte de este paciente, y en donde hay muchos síntomas cambiantes, como pueden ser pues el dolor, luego, por ejemplo, problemas digestivos, problemas a la hora de ingerir los alimentos, que esto, claro, va a angustiar mucho a los familiares, sobre todo en el domicilio, porque si ven que su familiar no come, creerán que va a morir precisamente por no comer, ¿no? O cuando llegan al hospital y ya les decimos que no vamos a darle comida por boca porque hay más riesgo de broncoaspiración y de hacerle más daño que de hacerle, un beneficio, hay más riesgo que beneficio, pues entonces, claro, se optará por dejarle un suero o a lo mejor por ponerle una sonda nasogástrica. Aunque esto también es algo que habremos hablado previamente con el paciente y él habrá dejado por escrito en su hoja de voluntades anticipadas si realmente quiere que en su hora final se le administre alimento por una sonda nasogástrica. Ya sabemos que hay muchas personas que son muy reacias pues a llevar un tubo por la nariz para ser alimentados y prefieren que los dejemos tranquilos con un suero y bueno, y que se vaya pagando poco a poco. Entonces, bueno, pues esto es los requisitos, ¿no?, para considerar un enfermo terminal. Otro de ellos sería que tenga un pronóstico vital inferior a 6 meses. Aquí quiero hacer un inciso porque, claro, podríamos considerar como enfermo terminal también a un paciente diabético, ya que si vemos la primera frase, ¿no?, es una enfermedad irreversible. Por el momento, la diabetes es una enfermedad reversible, todavía no tiene cura y está prolongada en el tiempo, con lo cual hay que tener un poquito de cuidado con esto, principalmente no tanto como para considerarlo un enfermo terminal, sino de cara a cuando pueda solicitar un enfermo de este tipo la solicitud de que se le practique una eutanasia. Entonces, bueno, ir recordando esto, sobre todo cuando lleguemos a la parte del enfermo que decide, bueno, pues terminar con su vida pidiendo un auto eutanásico. ¿Cuándo se decidió crear una asociación para unificar los cuidados paliativos? Pues bien, esto fue en el año 1992 y está formada por un equipo multidisciplinar de enfermeros, médicos, trabajadores sociales, y el objetivo es, bueno, pues que todos los cuidados paliativos sigan un mismo patrón, o sea, tengamos un protocolo unificado, y hay varias asociaciones que son la SECPAL, la Organización Médica Colegial, que también se dedica a la parte de los cuidados paliativos,
y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que es la SEPAL que ya he nombrado antes. Ellos se encargan de hacer los protocolos y para que en todos los hospitales se cumpla la misma pauta dedicada a los cuidados paliativos, que como ya he comentado antes, pues hay muy pocas comunidades en España que lo tengan. Por ejemplo, aquí en Barcelona sí que hay una unidad de cuidados paliativos, en Asturias también, y en Andalucía empiezan también a ser más conscientes de que necesitan una unidad de cuidados paliativos. Otro punto que tenemos es, cuando tenemos un enfermo terminal o paliativo, ¿qué es lo que va a suceder con este enfermo a nivel de... Bueno, como decíamos, lo que sucede a nivel físico y emocional en el paciente terminal es que se suceden una serie de cambios psicológicos y neurológicos. Entonces, los seres humanos, pues evidentemente, somos seres emocionales y racionales. Entonces, cuando hay un cambio vital de estas características, evidentemente, nuestra vida pues ha cambiado y nos tenemos que adaptar a la nueva situación. Entonces, depende de la personalidad previa de esta persona, se van a adaptar mejor o peor a este tipo de experiencia, ¿no? Entonces, a nivel psicológico aparecerán emociones como la tristeza, la desesperanza e incluso la impotencia se harán más evidentes en esta fase, ya que el paciente siente que su final está más próximo, evidentemente. Y los objetivos como profesionales serán pues tratar de canalizar esos sentimientos, como ya hemos comentado, de que no puedan acceder a nosotros para descargar un poco sus emociones de ira, de tristeza, de incertidumbre, de miedo. Al mismo tiempo también hemos de promover el autocuidado de los cuidadores, es decir, que las personas que han estado con ellos durante este tiempo, que han estado enfermos, también debemos procurarles que ahora que su persona querida o a la que cuidan está en el hospital, ellos también deben descansar, porque si el enfermo está ingresado hasta sus últimos días, por ejemplo, van a ser muchas horas que los pacientes van a estar ahí y los cuidadores y familiares necesitan también ese descanso, ir haciendo el duelo, pero no estar perpetuamente en la habitación, porque eso también a veces va a crear en el enfermo una sensación de impotencia, de no poder estar por ellos como él querría, y crear una mala relación entre el paciente, que a lo mejor repercute también en el profesional sanitario, digamos, porque es un poco el interlocutor entre el paciente y el cuidador. Entonces, debemos tener en cuenta esto. También, además, se van a producir cambios neurológicos, con lo cual el estado de conciencia del paciente puede pasar de estar muy lúcido a tener momentos en el que esté pues muy dormido, incluso con una disminución de conciencia muy importante, que estará acompañada de somnolencia. Entonces, claro, en el momento en que entre el familiar y lo vea dormido, pues no lo entenderán, muchas veces no lo entienden, vendrán a preguntarnos qué le hemos puesto, y simplemente a veces es que el paciente no ha dormido durante la noche, ha pasado mala noche y en ese momento necesita descansar. Entonces, tenemos que explicarles a los familiares también pues, que tienen estos momentos de descanso y a veces pues que no es porque se le haya puesto nada sin que ellos lo sepan, que nosotros no
no tenemos ningún interés en darles medicaciones para acelerar el proceso, o sea, simplemente lo estamos ayudando. Entonces, bueno, para determinar también este estado de conciencia, ya sabemos que tenemos la escala de Glasgow, que nos aporta un poquito pues cómo está la conciencia de este paciente. Y otra de las cosas que angustian mucho, creo, a profesionales y a los familiares es cuando se provocan alteraciones del comportamiento debido a este estado cognitivo alterado, ¿no? Entonces, una de ellas puede ser la agitación psicomotriz. ¿A qué me refiero con esto? Pues que, por ejemplo, un paciente que según la familia siempre ha sido una persona pues muy tranquila, muy colaboradora, de repente pues está más agitado, se puede arrancar las vías, la nasogástrica porque le está causando una molestia y porque mentalmente pues en ese momento no está entendiendo lo que le está sucediendo y por qué está en esa situación, porque lleva esa vía. Entonces, bueno, a veces tenemos que recurrir a sujeciones de tipo mecánico o bien pues comentarlo con el médico para darle una dosis de algún tipo de relajante o ansiolítico para que no esté sufriendo y no vea a la familia tampoco, ¿no? Estas reacciones que les asustan porque a veces les pueden pegar porque los confunden con otras personas. Entonces, bueno, esta confusión mental hará que se dificulte la comunicación y la relación con el entorno. Aunque el paciente cree que se comunica de forma adecuada, no es así. O sea, él cree que nos está hablando y que nosotros estamos entendiendo perfectamente lo que dice, pero claro, evidentemente su lenguaje no es el adecuado, teniendo lagunas o incluso haciendo palabras inventadas, pero él cree que está utilizando la palabra adecuada, ¿no? Entonces también tendremos que tener en cuenta siempre, evidentemente, el dolor y la incapacidad para realizar las actividades que él hacía autónomamente. Entonces, también esto provocará cambios en el apetito y a veces si tiene problemas respiratorios o empieza a tener problemas respiratorios también hará que se muestre bastante más irritable con el personal y con sus familiares. Vamos a ver ahora la sedación paliativa, cuándo, cómo y a quién se aplica. Entonces, la sedación paliativa pues, es la administración de unos fármacos que van a favorecer que el paciente esté más tranquilo, reducirle el estrés, reducirán también su estado de conciencia porque al estar más adormilado pues, y no estar tan consciente de lo que sucede alrededor, estará más tranquilo y también para quitarle pues, los síntomas refractarios que pueda tener, pues como náuseas, vómitos, etc. Entonces, estos cuidados paliativos de tratamiento normalmente se pondrán en las edades, cuando ya esté en una situación de agonía, que es el último estado por el que pasa este paciente. En esta fase el paciente ya está totalmente deteriorado y entonces está prácticamente ya llegando al final de sus días. Entonces, en esa fase de agonía, veremos que la persona ya no se comunica como antes y los familiares pues lo pasan realmente mal. Entonces, a veces la medicación le provoca este estado de semiconsciencia y los familiares sienten angustia al verlo así porque no saben si realmente ya ese día va a ser el final o van a poder volver al día siguiente, lo van a poder ver.
Y además de todo esto, empiezan a provocarse, pues como hemos dicho, estos síntomas refractarios, como también puede ser el gorgojeo que suelen hacer, respiratorio, que causa muchísima ansiedad a los familiares, que muchas veces te piden que los vayas aspirando porque creen que tiene una mucosidad y claro, no saben que es del mismo proceso, y aparte que ya sabéis que si empezamos a aspirar continuamente, lo que hacemos es irritar y provocar pues mucha más mucosidad. Y para evitar eso pues tenemos medicación como la ioscina, ¿no? Que evitará que se siga produciendo esa saliva, o por ejemplo medicamentos como Primperan para que no tenga náuseas cuando se le administre la morfina, ¿no? Otro de los lo que tenemos que tener en cuenta es sobre todo la actuación del equipo. El equipo tiene que estar muy unido, saber todo el equipo qué función tiene que tener, saber en qué estado está el paciente, o sea, tener reuniones y hablar sobre el paciente en concreto, cada paciente, en qué etapa se encuentra, qué es lo próximo que se va a hacer. Entonces, también debemos preparar, como siempre decimos, ¿no?, al enfermo y a los familiares de que, claro, estos últimos días van a llegar, cuáles van a ser los síntomas para que cuando lleguen pues no les resulten tan agresivos ni tan angustiantes. Entonces, cuando el paciente llega a este punto, el equipo lo que debe hacer es realizar un acompañamiento, como ya hemos comentado en varias ocasiones, a los familiares, y realizar una educación sanitaria a ellos y al paciente en lo que sea posible de que él nos pueda entender. Entonces, explicarles las fases por las que pasará, y también, por ejemplo, respecto a los profesionales, a veces nos obcecamos en intentar hablar con el paciente cuando lo vemos despierto, porque creemos que eso le va a animar o que va a estar mejor, y a veces nos equivocamos, ¿no? O sea, si el paciente muestra hostilidad, cuando le hablamos, lo que debemos entender es que este paciente lo que necesita es estar tranquilo y que nadie le esté hablando porque no es lo que él necesita. Entonces debemos respetar esos silencios. De hecho, bueno, el paciente está pasando por un duelo porque está dejando sabe que va a dejar a una familia, no va a volver a verlos, él es consciente de todo esto. Entonces el hablar con él o intentar convencerle de que todo va a ir bien, pues eso tampoco le va a ayudar. Tampoco debemos mentir al paciente diciéndole no se preocupe, que le vamos a ayudar, que esto va a ir bien. No debemos engañarles porque ellos ya saben hacia dónde van y lo que les va a suceder. Entonces, les va a irritar más decirles que todo va a ir bien que realmente explicarles que eso no va a pasar, que bueno, que intentaremos cuidarle, que intentaremos vigilarle que no tenga dolor, ponerle lo que él necesite, pero claro, no engañarle diciendo que bueno, dentro de un par de días usted va a estar mejor y va a ir a su domicilio, ¿no? Eso lo tenemos que tener bastante claro. Bueno, como ya sabemos, en el enfermo se va a producir un duelo. Ya se nos provoca un duelo, por ejemplo, con un cambio de trabajo o
un cambio en la familia, ¿no? Que bueno, pues los hijos se van de casa, puede haber un tipo de duelo también, porque vamos a vivir una nueva vida, ¿no? Sin nuestros hijos en el hogar, y entonces esto nos puede provocar diferentes emociones y sentimientos. Pues desde dolor a desánimo, a miedo. Entonces, en la enfermedad terminal, evidentemente, estas emociones se van a hacer mucho más patentes. Entonces, según el tipo de emoción que experimentamos, pues claro, nos conducirá a realizar acciones positivas o menos positivas. Con lo cual, pues, estas emociones pueden llegarnos a tentar, ¿no?, ante una ideación suicida, cuando a lo mejor se le ha explicado al paciente que va a tener un diagnóstico de mal pronóstico. Entonces debemos estar muy pendientes de él, sobre todo porque todavía él está en una fase consciente en la que puede pensar que lo mejor que le puede pasar antes que llegar a pasar por todo lo que sabe que va a pasar, de estar en casa, estar enfermo, tener dolor, tener que volver al hospital. Pues puede decidir que lo mejor para él es terminar con su vida, y entonces esa fase tenemos que estar muy atentos, especialmente si están en el domicilio. Entonces, claro, todos estos pacientes pasarán por un proceso de duelo, y hay diferentes autores que han profundizado en el dolor de la muerte y en estos momentos, ¿no?, de que el paciente está haciendo este proceso de duelo. Por ejemplo, uno de ellos es Viktor Frankl, que fue un psiquiatra alemán de origen judío que estuvo internado en un campo de concentración. Y para él, bueno, lo más importante era pensar en que su mujer estaba viva. Fue lo que le hizo levantarse cada día y luchar contra, bueno, pues todas las circunstancias que tuvo que pasar en el campo de concentración. Y entonces él cree, una de sus ideas es que no podemos evitar la muerte. Evidentemente la muerte es una etapa vital, tal como nacemos, crecemos, moriremos, pero sí que podemos elegir cómo afrontar ese tiempo que nos queda de vida. Entonces esto es muy importante, porque la persona que está diagnosticada, pues esto, con una enfermedad terminal, una de las cosas que sí que le podemos decir es que él puede decidir cómo aprovechar ese tiempo, pues por ejemplo, cumpliendo un deseo que tenga de si tiene un hermano, uno con el que no hablaba desde hace años, pues quizás es el momento de dar el paso y perdonarse, porque esto también le va a hacer un bien a él, y intentar hablar, ¿no? Explicarle, pues mira, me pasa esto y bueno, quiero pedirte perdón y no quiero irme pues con este peso encima. Eso sería una de las opciones, ¿no? O no ha visitado el pueblo en el que nació durante años, pues sería también otra opción. Bueno, pues que vaya a visitar su pueblo y se lleve ese recuerdo, ¿no? Después, otro de los autores que también ha sido muy importante en este tema de la muerte ha sido Carl Jung, que también era un psiquiatra, que fue contemporáneo de Freud, y con el que se intercambiaron bastantes, bueno, cartas en las que se explicaban pues los diferentes tipos de pacientes que se habían encontrado, lo que
determinó un poco que cada uno hiciera un camino diferente, ¿no? Entonces, según Carl Jung, sus ideas es que no podemos evitar la muerte, pero sí podemos elegir cómo afrontar el tiempo que nos queda de vida. Es un poquito como Viktor Frankl, aunque Viktor Frankl él lo que decía era que el hombre siempre tiene un sentido en la vida, ¿no? Y entonces se aferra, ¿no?, esa determinación de que cuando acabe todo lo que le pasa en el campo de concentración, pues lo dedicará a hacer un manuscrito para poder ayudar a otras personas. Y él en sus momentos bajos denominó a este momento de optimismo como optimismo trágico, sabiendo que cualquier día podía ser él uno de los elegidos que iba a ir al horno crematorio, pero al aceptar esta realidad vio su parte negativa y su positiva y decidió vivir pues la parte más positiva. Entonces, en el caso de nuestros enfermos terminales, pues ellos pueden optar por dejarse ir o, por el contrario, intentar vivir el tiempo que les quede con la mayor plenitud posible. Entonces, pueden iniciar, como ya hemos dicho, una etapa de contacto con sus allegados o asuntos que han quedado pendientes, pues resolverlos. De este modo, cuando llegue su hora, pues podrán morir en paz, ya que se han sentido realizados en los últimos momentos de su vida. Entonces, volviendo a Carl Jung, él destaca que no es solo importante curar el cuerpo físico, sino también sanar el alma, y a que estos dos se unen para poder sanar a la persona. Es decir, el paciente tiene que poder expresar sus sentimientos y emociones. A veces nos encontramos con familiares que cuando el enfermo terminal les dice que, bueno, me queda poco, o bueno, cuando esto acabe, pues tú intentas rehacer tu vida, y el familiar lo corta, ¿no? Porque no quiere entrar en este terreno, prefiere dejarlo ahí inconcluso, pero el enfermo necesita poder expresarse de esa manera, y al poder expresarse pues podrá sanar ese punto y estar más conforme con su situación. Por otro lado, tenemos a Elizabeth Kübler-Ross, que, bueno, sus ideas sobre la fase del duelo, como ya sabemos, son las que se siguen utilizando hoy en día, y que estas fases del duelo no siguen un patrón establecido. O sea, hay varias fases que ahora las nombraré, que son la fase de negación. Después pasaríamos a la fase de ira, enfado o cólera. Por tercera vendría el pacto o negociación. En el cuarto, la depresión, y en el 5, la aceptación. En la fase de negación, bueno, antes de hablar de cada fase, os diré que estas fases nunca son lineales. A veces sí que puede suceder que sean tal cual ella las redacta, ¿no? Pasamos de la negación a la ira, de la ira al pacto, del pacto a la depresión y de ahí a la aceptación. Pero estas fases pueden ir intercambiándose. Es decir, que, por ejemplo, cuando nos diagnostican una enfermedad terminal o incurable, podemos negarlo, decir que, bueno, no, esto no puede ser, ¿cómo voy a ser yo? Y si yo siempre he comido sano,
he tenido una vida muy sana, muy saludable, he salido a correr todos los días, no estamos negando que tengamos una enfermedad terminal, o también la familia puede apoyar esta negación, como diciendo que no, que su familiar siempre ha estado perfectamente, jamás le ha sucedido nada y que no puede ser, que ese diagnóstico tiene que estar equivocado. Entonces, pasaremos de esta negación a, claro, cuando ya se ven las pruebas, se hacen las pruebas, por parte del médico se les explica lo que hay. Entonces, claro, esta fase de negación va a dar paso a otra fase que puede ser de ira o enfado, de pensar, bueno, por ejemplo, compararse con otra persona que ha tenido unos hábitos menos saludables y en cambio pues no ha tenido ninguno de estos síntomas y tiene una vida pues normal, sin enfermedades y sin nada. Entonces, claro, podemos pasar a esta fase de ira, o incluso su familiar, ¿no? Puede enfadarse con esta persona porque cree que la está abandonando, aunque no sea consciente de que la otra persona no la está abandonando queriendo, sino porque hay en medio una enfermedad. Entonces se enfada con la persona porque siente que la va a abandonar y la va a dejar sola y ella no va a poder soportarlo. Entonces, de esta ira o este enfado, esta cólera, que a veces lo puede dirigir el enfermo hacia el médico o hacia la persona que convive, o con otras personas ajenas, ¿no? Afines a él. Entonces, pues de ahí podemos pasar al pacto o negociación, que a veces se suele, si es una persona creyente, se suele asociar con Dios, ¿no? Es como, bueno, pues decirle, te prometo que si dejo de fumar, me voy a cuidar más y esto se va a curar. O decirle, mira, llévate a mí, pero a mis hijos, por favor, que no les pase, ¿no? Bueno, hay diferentes pactos que puede hacer el enfermo para, bueno, pues cuando ya está medio aceptando un poco, pues que esto ya no tiene remedio, intentar de alguna manera que sea lo menor posible de tener consecuencias para él. Ya las tiene, pues para otras personas de su entorno, ¿no? De ahí podemos pasar a una fase de depresión, porque él piensa que, bueno, ahora ya, teniendo lo que tengo, ¿qué voy a hacer en esta vida? Me podría morir ya, porque para estar así es mejor no vivir nada, ¿no? Pero, bueno, esta depresión también puede ser una depresión reactiva, que sería, pues eso, la incapacidad de seguir atendiendo o manteniendo a la familia, asociada al sentimiento de que va a ser una persona dependiente de sus familiares, o necesita de una mayor comunicación y de la intervención de profesionales, psiquiatras o psicólogos. Y luego tendríamos una depresión preparatoria, que está producida por la pérdida inminente o cercana de su vida y todo lo relacionado con ella. A diferencia de la anterior, es una depresión silenciosa, no se necesitan muchas palabras y es un sentimiento expresado mediante su actitud, gestos y miradas. Entonces es importante que distingamos entre estos dos tipos de depresiones, ya que el tratamiento y la actitud del personal como familiar
tiene que cambiar en una o en otra. En la depresión reactiva tenemos que detectar cuáles son las causas exógenas que la provocan, es decir, las causas exteriores que la provocan, y tratar de solucionarlas, así como ofrecerle que comparta estos sentimientos tanto con la familia como con los profesionales, ¿no? Entonces, después estaremos pasando de esta fase de depresión a la fase de aceptación. En estos momentos, el paciente normalmente desea que lo dejen solo o por lo menos que no le expliquen demasiadas noticias o cosas familiares que le puedan aún preocupar más. No tiene ganas de hablar y prefiere que las visitas sean cortas. Es quizá la fase más serena de las 4 anteriores que hemos hablado, y ya que la persona sabe que el desenlace va a ser la muerte y entonces no puede hacer otra cosa, o sea, él no puede colaborar en mejorar esta salud, entonces pues ya acepta su situación. El paciente que está con un déficit mental o que tiene sus capacidades cognitivas mermadas, claro, estos pacientes no pueden expresar verbalmente el que están sufriendo, pero sí lo podemos percibir en sus gestos o miradas, y esto nos va a ayudar mucho a los familiares que son quienes la han cuidado y comprenden al enfermo, saben su forma de expresarse, sobre todo cuando tienen dolor o cuando están insatisfechos por una mala posición. Esto es importante conocerlo. Después tenemos la función de enfermería como enlace entre el paciente y el médico responsable. Las enfermeras somos las que estamos entre la familia, también hacemos de enlace con otros profesionales y con el equipo. Entonces, las enfermeras somos las que pasamos más tiempo con el paciente y con los familiares. Entonces, a los familiares es muy importante pues crear unos vínculos de buena relación para que ellos confíen en nosotros y ellos puedan expresarnos también pues sus dudas sobre el paciente y cómo deben cuidarlo. También debemos ponernos a la altura de la cultura de estos familiares, o sea, si vemos que es una familia intelectualmente pues un poco más justa intelectualmente o que no va a entender ciertas palabras muy técnicas, pues nos adaptaremos a su lenguaje más accesible. También veremos qué dinámica familiar tienen entre ellos para valorar si es adecuado que estén mucho rato en la habitación con el paciente o es mejor que entre un poquito rato para hablar con él. Entonces también velaremos de que el paciente se ha dejado por escrito sus voluntades anticipadas, ese documento lo tengamos en nuestra historia para que llegado el momento pues se cumpla realmente lo que el paciente ha solicitado y ha dejado por escrito. Luego estamos los profesionales, que muchos consideran que no tienen una formación demasiado específica sobre los cuidados paliativos. Esto es verdad. Durante, al menos en la época en la que yo estudié, los cuidados paliativos era algo como que se pasaba muy por encima. No había una
asignatura específica sobre ellos, o sea, se hablaba de geriatría, pero en ningún momento se explicaba como un apartado aparte de los cuidados paliativos. Y entonces, por ejemplo, los médicos también no reciben formación en cuidados paliativos y por eso es importante que tengamos ya unos protocolos establecidos. Entonces, los diversos comités deontológicos que hay en los hospitales realizan sus propuestas, pero no debemos olvidar, evidentemente, que lo primero para nosotros debe ser el paciente y si hay alguna acción que creemos que va a hacerle más daño que beneficio, pues debemos comentarlo con el equipo. El equipo estará formado por el médico responsable, por otros médicos que puedan venir a valorar al paciente, por ejemplo, como el cardiólogo o el médico de medicina interna, todos ellos, o incluso la trabajadora social, que también, claro, estará más en contacto con la familia y a lo mejor pues estará buscando un recurso para ellos o el psicólogo. Entonces tendremos que trabajar todos en equipo y todos dando nuestra opinión para hacerlo mejor para el paciente. En ocasiones nos encontramos con algunos médicos que a veces no explican al paciente toda la información, pero el paciente tiene derecho a saber todo lo que le pasa. Y, por ejemplo, este ocultamiento de información que se hace de forma consciente por parte del médico es lo que denominamos conspiración del silencio. Entonces, debemos cambiar este paradigma de una medicina paternalista a una medicina más horizontal, en la que el paciente es el eje de todo y que debe conocer y debe estar preparado para saber las opciones que tiene y no quitarle información o ocultarle esta información. Por ejemplo, en el caso de las profesionales de enfermería, citando a Virginia Henderson, nosotras estamos presentes en todas las etapas de la vida y, como ella dice, la función única de la enfermera es ayudar al individuo enfermo o sano en la realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o su recuperación o muerte pacífica, que realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o los conocimientos necesarios. Evidentemente, si este paciente tuviera fuerza o la voluntad o conocimientos, pues se autocuidaría, pero cuando está a nuestro cuidado, nosotros debemos ayudarle en estas funciones, ¿no? Entonces, nosotras tenemos que dar al paciente la información que nos pida, no le debemos dar falsas esperanzas. Y si sabemos que hay alguna información que no se nos es permitida que nosotros le demos al paciente, pues entonces debemos hablar con el médico para que él se lo explique, porque el paciente nos lo está demandando y está en todo su derecho a saber qué es lo que está sucediendo y hacia dónde va su proceso. Vamos a pasar a la siguiente, que son las consideraciones psicológicas de los profesionales sanitarios hacia el enfermo terminal. Entonces, a veces los profesionales podemos pensar que explicar al paciente terminal que no habrá cura posible hará que se desencadene un sentimiento de sufrimiento, una actitud defensiva o ira hacia el personal sanitario. Entonces, esto hace que muchos profesionales piensen que no van a saber reaccionar ante esta situación de hablar de la muerte con el paciente. Y este tipo de ocultamiento de información y de no querer hablar directamente sobre el fallecimiento del paciente
Es lo que denominamos muerte eludida. En ocasiones podemos pensar que no informar al paciente de su enfermedad es más beneficioso para él y que al no tener conocimiento de ella seguirá viviendo como lo hacía hasta el momento. Pero no debemos olvidar que cuando un paciente está en el hospital, evidentemente está hipervigilante de todas nuestras actuaciones, de nuestros gestos, de cómo el médico nos ha hablado o de cómo a lo mejor, por ejemplo, el médico ha hecho salir a la familia fuera de la habitación para hablar con ellos. Él ya sabe que ahí está sucediendo algo que no se le está diciendo a él, ¿no? Y esto de no ser informado le va a crear más angustia y desconcierto. Por lo tanto, debemos permitir siempre que el paciente nos exprese sus dudas y sus miedos. Él se sentirá respetado y tomado en cuenta y creará un vínculo mejor con el personal sanitario que lo atiende. Entonces, así será como el paciente es el actor principal para nosotros, por el que hay que tener respeto y él debe tener derecho a ser conocedor de su situación médica. Luego tendremos otras consideraciones, los puntos importantes que debemos conocer, como la ley de eutanasia. Esto lo he colocado aquí porque como es un congreso sobre actualizaciones de cuidados paliativos, creo que es importante que como enfermeros y enfermeras conozcamos algunas pinceladas o lo más importante sobre la ley de eutanasia, ya que es una ley que ya está en marcha, que podemos encontrarnos con un paciente que solicite que se le practique la eutanasia y entonces, por ejemplo, cuando tenemos un enfermo al que se le ha diagnosticado una enfermedad terminal, según mi opinión, lo que tendríamos que hacer es asesorarle y decirle, por ejemplo, que lo primero que debe hacer es hacer un testamento vital o un documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, ya que de esta manera él puede dejar por escrito a qué tipo de situaciones no quiere ser sometido, pues por ejemplo, que si no puede comer, él no quiere que se le tenga intubado con una sonda nasogástrica, por ejemplo, puede negarse a realizar este tratamiento, porque ya sabemos que hoy en día el paciente puede renunciar a ciertos tratamientos mientras él lo firme para que el médico, bueno, pues queda protegido y es el propio paciente el que decide lo que se va y lo que no se va a hacer con él. Entonces, para evitar las malas experiencias, debemos elaborar este documento en el que queden reflejados los tratamientos que quiere que se le administre o revocar aquellos que creemos que no les serán beneficiosos. En este documento, la persona tiene que ser mayor de edad, que esté con pleno dominio de sus facultades mentales, es decir, que no tenga diagnosticado una enfermedad mental, y puede planificar y dejar constancia por escrito los tipos de tratamientos a los que quiere renunciar en un futuro, en el caso de que cuando llegue este momento él ya no pueda hablar o no pueda exponer estas capacidades mentales. Entonces, el testamento vital se publica en el 1969, o sea que es un documento bastante antiguo. Incluye una planificación de cuidados en los cuales el paciente debe decidir si someterse a ellos o no, o por ejemplo el mantener la vida mediante una ventilación asistida. También aquí se especificarán las personas que van a ser las encargadas de que se cumplan las decisiones que el paciente ha escrito en este documento.
En este documento también es donde dejará expuesto la voluntad de dejar, o sea, de ser donante de órganos. Entonces, este documento se puede hacer de la siguiente manera, que es formalizarlo en escritura pública ante notario o una declaración ante 3 testigos que deben ser mayores de edad, con plena capacidad de obrar, o sea que no debe haber ninguno que tenga alguna enfermedad psiquiátrica y que no tengan lazos con el interesado, es decir, que no puede ser ni su pareja, ni un hermano, ni alguna afinidad por patrimonio, o sea, no puede ser un socio de su misma empresa. Entonces, este documento es una medida de protección que posee el ciudadano y cualquier perjuicio que se derive de su interpretación hacia el peticionario puede ser penado por su incumplimiento. Este documento es una medida de prevención y protección que tiene el ciudadano para hacer valer su voluntad. Si estas voluntades existen y no se cumplen, puede haber una pena para el facultativo que no las cumpla. Entonces, este documento varía un poco entre las comunidades autónomas. Y, como finalizando este punto, sería la mejor forma de asegurarnos de que efectivamente se cumplan nuestras peticiones al final del proceso del deterioro causado por la enfermedad terminal, sin sesgos ni injerencias por parte de los familiares o allegados. Entonces, vamos a ver el rol de enfermería durante el proceso eutanásico. Nuestras tareas como enfermeras, en el caso de que se vaya a llevar a cabo el proceso eutanásico, que está ya definido en la Ley 122, en la Ley Orgánica 3/2021, del 25 de marzo de este año, del 2021, tiene una serie de connotaciones y de una serie de pasos previos que son, primero, que el médico que lleva al paciente, el paciente le exprese que quiere someterse a una eutanasia. Pasados 15 días se le volverá a preguntar al paciente si todavía sigue pensando lo mismo. Entrará en juego un comité que estará formado por un jurista, el médico habitual y otro médico que no conoce el proceso del paciente. Hablarán con el paciente y si el paciente sigue estando de acuerdo con que se le vaya a practicar la eutanasia, se dejarán pasar 15 días más, es decir, que quizá pasen unos 45 días desde que se define que este paciente quiere someterse a un proceso de eutanasia o bien al final rechaza, ¿no?, el hacerlo. Muchas veces estos pacientes, si tuvieran pues unos cuidados paliativos tempranos en los cuales también se dejase claro que, por ejemplo, este paciente puede tener un proceso depresivo y si le administrase medicación para depresión, posiblemente no llegaríamos a tener una petición de este tipo, ¿no? Entonces, el equipo que formará el proceso eutanásico va a ser el enfermo, el médico que lo lleva y la enfermera que va a administrar el producto o el tratamiento que el médico pues le paute. Y como enfermeras, pues nuestra actuación será registrar en la historia clínica todos los signos vitales de este paciente, procurar su confort durante todo el proceso, si tiene dolor o si está
en una posición que no les es cómoda, registrarlo todo en la historia clínica, vigilar que tenga que tenga el documento de voluntades anticipadas en su historia y bueno, y poquito más. Bueno, espero que os haya gustado la exposición, que hayáis aprendido un poquito más sobre los cuidados paliativos y esta pequeña pincelada sobre la eutanasia y la actuación que vamos a tener. Y muchas gracias por vuestra atención.